Una de las novedades en cirugía de catarata es la aparición del láser de femtosegundo. La cirugía de cataratas asistida por el láser femtosegundo tiene varias ventajas. Realiza la cápsulorhexis en forma circular, continua y del diámetro que el cirujano decida. Realiza la fragmentación del cristalino en diferentes parámetros de energía, formato e intensidad de acuerdo a la dureza de la catarata y realiza las incisiones corneales, tanto la principal como las secundarias, en el meridiano adecuado, siendo más autosellantes quizás y induciendo siempre el mismo tipo de astigmatismo. En esta imagen vemos un láser de femtosegundo donde el acoplamiento entre el aparato y el ojo del paciente se realiza a través de un anillo de succión que contiene solución salina balanceada y donde se acoplará la pieza del OCT que tomará las imágenes para realizar el tratamiento previamente planeado. Aquí vemos cómo la instrumentadora nos acerca el brazo para colocarlo sobre esta copa y dar comienzo al tratamiento pertinente. Antes de realizar la operación, los parámetros han sido previamente preestablecidos según el caso. El diámetro de la rhexis, el margen de seguridad con la cápsula posterior, con los laterales, el tipo de intensidad que haremos que trabaje el láser de femtosegundo en el cristalino del paciente y la ubicación y longitud de las incisiones que serán realizadas en la córnea en forma principal y en forma secundaria. Mientras el cirujano está chequeando la correcta succión y acoplamiento del brazo del OCT y láser sobre el ojo del paciente, el ingeniero o el asistente en cuestión va a tomar diferentes parámetros sobre el OCT in vivo en el ojo del paciente. Es decir, puede modificar ligeramente las incisiones en su ubicación de acuerdo a las características del limbo corneal, puede modificar el centrado y el diámetro de la cápsulorhexis en base a la cercanía que pueda tener con el iris o no, y puede modificar también los parámetros de tratamiento del cristalino. En este video vemos cómo el asistente o el ingeniero realiza el ajuste pertinente en la rhexis, en la fragmentación y ubicación del tratamiento del cristalino, y luego en el tamaño y ubicación de las incisiones, acercándola más al eje corneal y cambiando su angulación. Nosotros como cirujanos estamos sosteniendo el brazo de acople y observando en la pantalla cómo se realizan los ajustes y más luego cómo va evolucionando el tratamiento de las diferentes estructuras. O sea que estamos todo el tiempo tomando el control de la situación. Es así que cuando bajamos el brazo al microscopio ya tenemos casi el 50% de la cirugía realizada. La rhexis ya está hecha, el núcleo está fragmentado y las incisiones realizadas según nuestro planeamiento. Comienza la cirugía, ponemos viscoelástico, retiramos la rhexis con movimientos delicados para que no haya ningún tag o ninguna adherencia que podamos traccionar, hacemos la hidrodisección y también hidrodisecamos los diferentes cuadrantes. No hace falta cracking, simplemente con aspiración y poca energía nos estamos llevando los cuadrantes que ya están previamente disecados, por así decirlo. Esto hace que la energía liberada dentro del ojo sea mucho menor que en una faco convencional. Colocamos viscoelástico y el lente intraocular sería el último paso y lo que realmente requiere artesanía en este momento. Una vez que retiramos el viscoelástico con cautela, sin tomar la rhexis, el procedimiento está terminado, como en cualquier faco convencional. Hay que aclarar que no hay nada que se pueda realizar con láser de femtosegundo que no se pueda realizar con una facoemulsificación en forma manual. Es decir, los resultados finalmente pueden ser muy parecidos, pero en algunos casos, como la córnea gutata, uno prefiere liberar la menor cantidad de ultrasonido posible. Cuando tenemos pacientes, como en la imagen superior de la derecha, con inestabilidad sonular, ya sea por trauma, Marfan o pseudoesfoliación, poder realizar la rhexis sin generar tracción también es una ventaja. En las lensectomías claras,
que ahora está de moda llamarlas disfunción acomodativa del cristalino, uno quiere la mayor precisión posible en el diámetro de la capsulotomía para realizar el overlapping y el correcto centrado del lente intraocular, sobre todo en cuatrifocales, multifocales o lentes de rango extendido. Las cataratas blancas no intumescentes, donde no se puede visualizar correctamente la rexis, pueden llegar a ser una indicación para la utilización del láser femtosegundo en la capsulotomía y también la fragmentación nuclear. Es claro que en la polar posterior es una ventaja tener el cristalino fragmentado, realizar la extracción de esos cuadrantes sin necesidad de hacer tanta hidrodisección que puede liberar el escudo posterior hacia el vítreo con las complicaciones pertinentes. Pacientes vitrectomizados también se ven beneficiados porque, nuevamente, no hace falta realizar cracking o maniobras muy intempestivas para retirar la catarata cuando no hay un soporte vítreo por detrás de la cápsula posterior. El overlapping en los lentes premium es algo de lo cual ya hablamos, y el astigmatismo, generado por el mismo diámetro y el mismo tipo de incisión, puede ser utilizado para corregir el preexistente, es decir, en algún caso, el astigmatismo inducido con láser de femtosegundo podría ser más predecible. Sin embargo, hay varios casos en los cuales el láser de femtosegundo está contraindicado. Los pacientes con cicatrices corneales no pueden ser tratados con este método, ya que sería imposible que el láser atravesase ese tipo de opacidades o, lo que es peor aún, lo hiciese en forma incompleta. En órbitas pequeñas, el acoplamiento con ese anillo de succión es mucho más difícil. La catarata blanca intumescente generaría un grave problema porque la rexis con el primer impacto ya liberaría masas en el segmento anterior y entonces sería muy difícil que obtuviésemos una capsulorexis completa. Las pupilas pequeñas tienen que ser ampliadas, ya sea con retractores o con diferentes métodos que hacen que la aplicación del láser de femtosegundo sea muchísimo más compleja. Y por supuesto, una rexis menor a 4 milímetros hace que la extracción de los fragmentos sea mucho más compleja y es por eso que en estos pacientes preferimos la facomulsificación en forma manual pura. Si bien no hemos tenido graves complicaciones en la realización de este tipo de tratamientos asistidos con láser de femtosegundo, pueden ocurrir algunas variables. En este caso, no podemos ingresar por la incisión principal con un instrumento ROMO y al insistir en tratar de hacerlo, rompemos el epitelio. Esto se puede evitar claramente abdicando y colocando un cuchillete para realizar la incisión y continuar con el procedimiento. También puede ocurrir que al retirar la rexis haya alguna adherencia que no debe ser traccionada en forma intempestiva como estamos viendo ahora, sino que debe ser retirada como si estuviéramos completando una rexis manual. En este caso tuvimos suerte, porque al sacar los cuadrantes que estaban previamente disecados por el láser de femtosegundo, nos encontramos con que había una solución de continuidad en la rexis anterior, como veremos más adelante en el video. Por suerte, esa solución de continuidad que estamos viendo en amarillo no se continuó con la cápsula posterior. Pudimos retirar las masas y colocar el lente sin problema alguno. Una característica que tiene el tratamiento con láser de femtosegundo es que al realizar la capsulorexis, la energía corta la cápsula anterior, pero también parte de la corteza. Y entonces, cuando realizamos la hidrodisección, a veces ligeramente intempestiva, como en este caso, por eso prolapsa el iris, en realidad estamos hidrodisecando no justo por debajo de la cápsula posterior, sino en un plano de corteza cercano más al perinúcleo. Esto es algo para tener presente, porque como verán, en la aspiración de masas cuesta bastante retirarlas, están como más adheridas que lo habitual. Se puede hacer y no hay problema alguno, pero a veces un cirujano confiado, pensando en que solo hay que tironear, puede llegar a realizar algún daño en la cápsula posterior del paciente en cuestión. Como verán en este caso, la zona subincisional parece estar en perfectas condiciones, pero no es tan así.
En el posoperatorio del día siguiente, habiendo colocado el lente intraocular multifocal, ya que en el ojo contralateral tenía un lente de las mismas características, observamos la ruptura de cápsula posterior que se había producido seguramente en la aspiración de las últimas masas. Por suerte, con la pupila chica, el descentrado del lente no era significativo y tan solo estaba ligeramente corrido hacia el sector nasal inferior. La agudeza del paciente era muy buena y por suerte tampoco teníamos ningún tipo de edema macular en el control con el OCT. Pero todo este tipo de cosas en la curva de aprendizaje es importante tenerlas en cuenta. Las complicaciones no son graves, pero porque nosotros debemos estar atentos a todo detalle que se realiza con este tipo de tecnología. Es así que nuestro plan de entrenamiento de residentes contempla la posibilidad a futuro de incorporar este tipo de tecnología. Obviamente, los costos son uno de los mayores problemas que tenemos que enfrentar, pero hoy por hoy, residentes en formación creo que se verían beneficiados con una rexis, una incisión y una fragmentación de cristalino previamente realizada. Señores, muchas gracias por su atención.